quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Recibe un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado pueblo de Dios, rogamos que la voluntad del Señor, nuestro Dios, se continúe cumpliendo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. En la medida que le prestes atención a sus mandatos, consejos y enseñanzas. Dios requiere que su iglesia dedique tiempo a entenderlo a Él y sus caminos para que podamos responder apropiadamente cuando nos encontremos bajo ataque espiritual, en conflictos que el enemigo propicia. El Señor lo dice en su palabra. En Jeremías 9:23 dice el Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, que estas cosas quiero, dice Jehová. Amada hermana, varón de Dios, no debemos creer ligeramente que en todo momento vamos a estar exentos de los ataques espirituales. En lugar de ello, debemos permanecer unidos, centrados en Dios, de modo que podamos mantenernos firmes ante las pruebas. Dios espera que en realidad estemos unidos, con un carácter firme, trabajando en equipo, cuidándonos los unos a los otros. Es que nosotros no somos partes que no tengan relación entre sí, o que solo nos cuidemos a nosotros mismos en una actitud egoísta, descuidando incluso a nuestros hermanos. Somos un cuerpo que celosamente busca el bienestar de todos sus miembros. Es la voluntad del Señor. La iglesia debe estar unida con vínculos fraternales fuertes, primeramente con Dios y en segundo lugar entre nosotros como hijos de Dios. Los pastores, líderes y miembros de la iglesia tenemos una gran responsabilidad en este proceso, porque del modo como nosotros respondamos será determinante. Ahora conviene examinar los motivos por los cuales Satanás ataca a los pastores y a los líderes de las congregaciones cristianas para que fallen. Las formas como nos tienta y cómo pastores, líderes y miembros de la congregación debemos responder. De esto nos va a estar hablando el Señor. Es importante y es interesante ver la manera como el Señor nos está dirigiendo para que estemos cubiertos, sobre todo en estos tiempos de caos, tiempos de confusión, tiempos donde muchos están desertando de las filas del Señor. El enemigo quiere que los pastores y líderes de la iglesia de Cristo fallemos, porque cuando alguno de nosotros falla, los que están bajo nuestro liderazgo son afectados negativamente. La mayoría de las acciones del rey David, escúchalo, beneficiaron a la nación de Israel. Sin embargo, en otras ocasiones su pecado trajo consecuencias negativas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Vemos la manera como Satanás incitó a David para que hiciese un censo. Dice en esta porción bíblica: pero Satanás se levantó contra Israel
e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Cualquiera podría pensar que tiene de malo hacer un censo, pero es que la motivación que tuvo David fue indebida. Era más que todo enfocada a hacer alarde de su capacidad, del número de soldados que tenía bajo su cargo y de los habitantes de Israel. Aunque su general le dijo que no lo hiciera, David cedió a la tentación. Las escrituras narran las consecuencias de esta caprichosa acción. Dice la palabra: esto desagradó a Dios. Como resultado de ello, envió una plaga sobre el pueblo que causó la muerte de 70,000 de ellos. A causa del pecado del líder, todos resultaron afectados. Lo mismo sucede en las circunstancias comunes de la vida. Si una compañía cae en quiebra, que su gerente general hizo fraude, otras personas perderán sus trabajos. Cuando el esposo o la esposa incurren en adulterio o infidelidad conyugal, esto irremediablemente enrarece y afectará la armonía espiritual y la integridad del hogar. Si un pastor cede a la tentación, así lo sepa o no la iglesia, tus acciones afectarán negativamente a la iglesia. A propósito, hermana, varón de Dios, ¿con qué frecuencia oras tú por tus pastores? Sería bueno que le preguntaras a Dios en oración si tu vida de oración por tus pastores es adecuada. Los pastores necesitamos esa cobertura urgente en oración. Somos seres humanos expuestos absolutamente a toda tentación, y el enemigo enfila sus ataques principalmente hacia los pastores. Esta es una realidad evidente. Han caído muchos siervos de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Amada hermana, por favor, a diario, en tus devocionales, y cuando el Señor coloque esto en tu corazón, por favor, ora por tus pastores, ora por los líderes de la iglesia. Es bueno, es necesario y es urgente. Vamos a orar. Amado Dios, a ti encomendamos la vida y el ministerio de cada pastor, líder y miembro de tu iglesia. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca por caminos de integridad y excelencia, y que en los momentos que nos encontremos en riesgo de ceder a cualquier tentación, tu poder nos redarguya y que nos mueva, Señor, a alejarnos de toda ocasión de caer, de toda ocasión de pecar. Amado Dios, muévenos siempre a no considerarnos exentos de caer. Tu palabra dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Han sido tantos los ataques del enemigo y tantas las veces que ha logrado inducir al pecado a los siervos del Dios Altísimo, que en verdad, hermanos, es preocupante. Necesitamos permanecer en guardia, orando los unos por los otros y en permanente estado de alerta. Amado Dios, Señor del cielo, te rogamos que muevas a tu iglesia a orar permanentemente por sus pastores y por sus líderes, y muévenos a los pastores y líderes a estar orando por las familias de la iglesia, a estar orando, Señor, por nuestra nación. Suplicamos tu preciosa intervención, sanando a los enfermos del alma, del cuerpo y de la mente. Oramos, Señor, por la protección de los matrimonios, la integridad de los hogares, Señor.
Señor, por las familias enteras, por esa restauración, por ese perdón, esa reconciliación, Señor. Oramos también, Señor, por la salvación de las almas que aún no te conocen, que continúan allá involucradas en movimientos religiosos tradicionalistas o en sectas de error, mira, doctrinas que le inducen a adorar a seres humanos y no al único, santo y poderoso Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te guarde y te bendiga. Sigue firme en el Señor, mujer de Dios, varón de Dios. Mañana estaremos en nuestra jornada de ayuno. Ven, el domingo nuestro servicio dominical y en nuestros diarios devocionales. Que Dios te guarde y te bendiga. Un abrazo. Quieto en tu presencia.